Ahora sí, empezamos todo de nuevo. Vemos resistencia bacteriana a los antibióticos. Y vuelvo a aclarar, voy a seguir el orden del Goodman. Estos son los mecanismos de resistencia. El fármaco no llega al objetivo, el fármaco es inactivado o el objetivo se encuentra alterado. Esta es una bacteria gram negativa en donde la mayoría de los antibióticos, ya sea bacteria gram negativa o gram positiva, la mayoría de los antibióticos para ejercer su efecto tienen que ingresar dentro de la bacteria. En este caso es el gráfico de una bacteria gram negativa, donde tiene una membrana celular o citoplasmática interna y una pared celular o membrana externa. El antibiótico normalmente atraviesa la membrana externa o la pared celular externa a través de unos pequeños canales acuosos que se llaman porina, difusión simple. Luego, desde el espacio periplásmico llegan al interior de la célula por un transporte activo que es una bomba con gasto de energía. Bien, y ahí se encuentran con el blanco, como por ejemplo la subunidad ribosomal 30, 50 o por ejemplo el ADN, el ARN u otros blancos que tienen los antibióticos. Entonces, imaginémonos que la bacteria que no era resistente ahora empieza a adquiere resistencia. Por ejemplo, el antibiótico no llega al blanco. Imagínense que de un día para el otro, de un momento para el otro, la bacteria adquiere información sobre sintetizar menos porina. Entonces, el antibiótico no puede llegar al espacio periplásmico. O, por ejemplo, adquiere la información de sintetizar menos bombas, que son las que permiten el pasaje desde el espacio periplásmico al interior de la bacteria de los antibióticos, o sintetiza bombas de flujo. Ese sería el mecanismo por el cual el antibiótico no llega al blanco o al sitio de acción. Otro mecanismo es el cambio del blanco. Por ejemplo, el cambio de la subunidad ribosomal 30 o 50S, y el más clásico es el cambio de la PBP. Los betalactámicos se unían a la PBP, que era la transpeptidasa o proteína fijadora de penicilina, y de esa manera inhibían la transpeptidación. De hecho, el mecanismo de resistencia más frecuente en este momento es, para los betalactámicos, es el cambio en la PBP. Entonces este sería el mecanismo por el cual el objetivo se encuentra alterado. Y el último mecanismo de resistencia es la desactivación del antibiótico. Ustedes habrán escuchado alguna vez mencionar a el ácido clavulánico o al ácido sulbactam. El clavulánico y el sulbactam son inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son enzimas que destruyen la estructura de los beta-lactámicos, por destruir el anillo beta-lactámico. Entonces desnaturaliza al fármaco. En general, las bacterias gram positivas tienen más beta-lactamasas que las gram negativas. Sin embargo, las gram negativas las tienen ubicadas más estratégicamente, de tal manera que los beta-lactámicos son menos eficaces para los gram negativos que para los gram positivos, en general. Imagínense que la bacteria no sintetizaba beta-lactamasas y de un momento para el otro empieza a sintetizar beta-lactamasas, y entonces destruye mínimamente los beta-lactámicos. Y hay otros también enzimas que destruyen a otros microorganismos, a otros antibióticos, pero el más clásico es también la beta-lactamasa, que para eso se utilizan el ácido sulbactam o el clavulánico, que son inhibidores de la beta-lactamasa. Aún así, por más que utilicen amoxiclavulánico, la bacteria en general sigue siendo resistente. ¿Por qué? Porque lo que cambian es la PBP, o sea, producen cambio del objetivo. Entonces, estos son los tres mecanismos. Ahora vamos a ver la forma en la cual se adquiere esta resistencia, o sea, de alterar el blanco, de que el antibiótico no llegue o eventualmente de destruir el antibiótico. Hay dos formas de adquisición de la resistencia. Una es espontánea, que se llama mutación-selección. Las bacterias mutan constantemente por factores climáticos, por factores ambientales,
por radiaciones. Bueno, se producen radiaciones azarísticas. Imagínense que en una de esas variaciones del material genético empieza a sintetizar beta-lactamasas, que antes no sintetizaba beta-lactamasa, o genera menos porina. Entonces el antibiótico no puede ingresar al espacio periplásmico. O cambia el blanco, por ejemplo, muta la PDP, cambia la estructura de la PDP, entonces el beta-lactámico no se puede unir. Esa, digamos, la espontánea y no es predecible. Ahora bien, después tenemos el intercambio de material genético o la transferencia de material genético entre bacterias. Tenemos una transmisión horizontal y una transmisión vertical. La transmisión vertical es muy sencilla. Una bacteria resistente genera dos bacterias resistentes, hijas, y así sucesivamente hasta que forman una población que es resistente. Esa es la transmisión de bacteria madre a bacteria hija o transmisión vertical. La transmisión horizontal, hay tres situaciones descritas. Una, la transducción. La transducción, tienen que saber el ejemplo, que es el Staphylococcus aureus, y hay un montón más de ejemplos, pero con que sepan un solo ejemplo es suficiente. La transducción se produce por bacteriófagos. El bacteriófago es básicamente una cápside con material genético adentro, con patitas, que lo que hacen es sacarle material genético a un microorganismo y ponérselo a otro. Generalmente son bacterias. Entonces, imagínense que un bacteriófago le saca el material genético que codifica la resistencia o algún mecanismo de resistencia, y ahora se lo introduce a una bacteria que no era resistente y ahora sí lo pasa a hacer. Esa sería la transducción. La transformación. La transformación es... ustedes saben que la piel se va renovando constantemente, y nosotros tenemos, así como la piel, tenemos una microbiota. Tenemos una microbiota en piel, en tubo digestivo, en uretra, y la microbiota es una capa, sería como otro epitelio, el cual se va, digamos, renovando constantemente. Las bacterias van muriendo y se van generando nuevas bacterias. Y esas bacterias que van muriendo se van destruyendo y exponen su material genético al ambiente. Entonces viene una bacteria X, adquiere un material genético que a lo mejor codificaba la síntesis de beta-lactamasas, por ejemplo, y ahora la incorpora, y ahora esa bacteria pasó a ser resistente. Y por último, sería la única forma consciente de intercambio de información entre bacterias, que es la conjugación, que lo hacen a través de un pili que se llama pili sexual, en el cual se encuentran dos bacterias y intercambian material genético. Se llama pilisexual, de hecho, porque se considera que ese cambio de material genético sería como tener sexo. Aparentemente por eso se llama pilisexual. Bien, entonces esas son las formas en las cuales adquieren la resistencia las bacterias. Tienen que saber los ejemplos que están a continuación, que están al lado. No los voy a explicar porque no los voy a decir porque están ahí y lo están leyendo. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los mecanismos de resistencia y ya sabemos cómo adquieren la resistencia los microorganismos, fundamentalmente las bacterias. Ahora bien, ¿cómo se hace la resistencia? ¿Cómo se cómo se evalúa la resistencia a los microorganismos? ¿Cómo se hace el antibiograma que se dice habitualmente? Hay que ver la resistencia del microorganismo a los antibióticos. Hay dos métodos. Uno ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar porque hay gente que no estuvo en la clase anterior, así que lo voy a volver a explicar. Va a ser una repetición. Tenemos un método que es de difusión en medio de cultivo sólido, que es un método de difusión, y es un método semi-cuantitativo. Y después tenemos un método en cultivos líquidos, que es el cuantitativo. Voy a empezar con el método de difusión o semi-cuantitativo. Acá tenemos una placa de Petri en el cual tenemos, digamos, la sustancia del cultivo. O sea, tenemos el material de cultivo. Entonces, cultivamos un microorganismo, un solo microorganismo en cada placa, y ponemos discos
que están embebidos en distintas concentraciones de un mismo antibiótico o en distintos antibióticos. Son como los papeles secantes, estos discos, en el cual hay o distintas concentraciones de antibiótico o distintos antibióticos. Y se le pone al cultivo de medio sólido del microorganismo y se espera 18-24 horas y se ve el halo de inhibición. ¿Sí? Entonces, podemos medir el halo de inhibición y compararlos con las otras dosis de antibióticos y con los otros antibióticos. ¿Por qué semicuantitativo? Porque sí, podemos cuantificar en milímetros esta distancia y compararla con el resto. Fíjense, ¿cuál es el antibiótico más eficaz en este caso? El de arriba, porque fíjense que tiene el halo de inhibición. Esto es microorganismo, microorganismo y microorganismo. Y acá que está transparente, no hay microorganismo. El más eficaz es el de arriba. Después tenemos en segundo lugar el de la derecha, por lo menos yo lo veo a la derecha. Después tenemos este que también es bactericida, pero fíjense que el de abajo produjo una hemólisis incompleta. O sea que no es bactericida esa concentración de antibiótico o ese antibiótico. Solamente produjo la inhibición. Fíjense que no se convirtió en transparente. Este es el método más utilizado. ¿Por qué? Porque se hace una sola vez y se puede hacer con distintos antibióticos y se puede comparar. No necesitamos tantos recursos humanos como para averiguar esta resistencia, la resistencia a distintos antibióticos de este microorganismo, pero sí se hace con cada microorganismo. Y después tenemos el método de dilución, que les voy a explicar de cero. Nosotros, en vez de utilizar un medio de cultivo sólido, vamos a utilizar un medio de cultivo líquido, en el cual le ponemos un inóculo de microorganismos, que es una cantidad establecida de microorganismos. Siempre explico que es más o menos como la unidad de formalóreas de colonia cuando hablamos de infección urinaria, que es un número de bacterias. Acá es lo mismo, un inóculo es un número de bacterias. Lo ponemos en el medio de cultivo líquido y esperamos a que este medio de cultivo, que era transparente, empiecen a crecer las bacterias, se empiecen a reproducir y va a quedar opaco. No vamos a poder ver a trasluz a través de este tubo de ensayo, que son todos estos tubos que están con el microorganismo cultivado. O sea, ya se reprodujo el microorganismo, por eso están todos opacos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un solo antibiótico y lo vamos a utilizar en cada uno de los medios de cultivo líquido con el microorganismo a diluciones decrecientes. O sea, en un tubo de ensayo voy a poner una dosis entera de un antibiótico. Al otro tubo de ensayo le voy a poner la mitad de la dosis. A otro un cuarto de la dosis. A otro un octavo de la dosis. A otro un 16avo de la dosis. Y así sucesivamente. Uso diluciones a la mitad, ¿sí? Y espero 18 a 24 horas y me fijo a ver qué pasó con ese cultivo líquido. Acá tenemos el tubo de ensayo en el que utilizamos una dosis entera. Después de 18 a 24 horas se volvió transparente. ¿Qué pasó? Mató a los microorganismos que estaban cultivados. Mató al cultivo. Bien, vamos a ver qué pasó ahora con el que le utilizamos la mitad de la dosis, o sea, el 50%. En este caso también mató a los microorganismos, se volvió transparente el tubo de ensayo. Ahora fíjense, ¿qué pasó con el que utilizamos un cuarto? Ya no mató a los microorganismos, solamente inhibió el crecimiento. Entonces, ¿qué es esta dilución o qué es esta dosis? Porque esto después lo tenemos que aplicar en un humano, ¿sí? Entonces, esta dilución es la concentración bactericida mínima. Es la mínima concentración que produce la lisis bacteriana, o dicho de otra manera, es la máxima dilución que produce la lisis bacteriana. Una dilución más o una dosis menor ya
no produce la lisis, solamente inhibe el crecimiento. Por eso ahora está translúcido y no está transparente. Seguimos viendo qué pasó con los otros cultivos en el cual seguimos utilizando las diluciones seriadas a la mitad. Bueno, siempre pido disculpas porque lo hice largo, pero acá fíjense que la dilución 1,64 ya, ¿qué pasó después de 18 a 24 horas? No pasó nada. O sea, el cultivo está como si no le hubiese aplicado ningún antibiótico. Entonces, ¿qué es la dilución anterior? La dilución anterior es la concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano, o dicho de otra manera, es la máxima dilución que inhibe el crecimiento bacteriano. Una dilución más ya no le hace ni acá a los microorganismos. Entonces, ahora bien, si nosotros podemos aplicar cualquiera de estas dos dosis, de la dosis entera o la mitad de la dosis, en el humano, ese antibiótico es bactericida. Si no podemos aplicar ninguna de las dos dosis bactericidas porque es tóxico para el humano y podemos utilizar alguna dosis bacteriostática, el antibiótico no va a ser bactericida, sino que va a ser bacteriostático. Ahora, si no podemos aplicar ninguna de las dosis, ni las bactericidas ni las bacteriostáticas, el microorganismo es resistente. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar con la dosis la SIM. La SIM aumentó. Aún es la concentración inhibitoria mínima, es tóxica para el humano. Entonces no la podemos alcanzar. Y ahí se considera que el microorganismo es resistente a ese antibiótico determinado. Fíjense que tenemos que hacerlo por cada antibiótico por separado. El método de difusión tenía la ventaja que lo hacíamos todos juntos. Y esperamos 18 a 24 horas y mirábamos todos juntos. Y podíamos comparar distintos antibióticos y distintas dosis entre sí. Acá solo hacemos esto una vez por antibiótico. Entonces necesitamos más recursos humanos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, está perfecto. Bueno, entonces por eso se clasifican en bactericida y bacteriostático. Obviamente, un antibiótico puede ser bactericida para ciertos microorganismos y puede ser bacteriostático para ciertos otros. Y puede ser resistente para ciertos otros. Entonces, hay tanta SIM como microorganismo multiplicado por antibióticos. O sea, dicho de otra manera, el microorganismo tiene una SIM diferente para cada antibiótico. Bien. Rápidamente los factores que influyen sobre el tratamiento, sobre la eficacia del tratamiento antibiótico. Esto le gusta muchísimo al profesor titular. Vías de administración. Obviamente la vía de administración ideal es la vía intravenosa, pero solamente la vamos a utilizar si el paciente está internado. Generalmente utilizamos los antibióticos por vía oral, lo más frecuente, lo podemos utilizar por vía tópica y lo podemos utilizar por vía intramuscular también, o por vía intratecal, que ya prácticamente no se utilizan, o por vía intravaginal. Pero bueno, obviamente en el caso de las demás vías que no sean la vía intravenosa, va a depender de un montón de cosas, va a depender de, por ejemplo, la presencia de alimentos, el vaciado gástrico, un montón de situaciones que hacen que el antibiótico por ahí no llegue adecuadamente o no se absorba adecuadamente. Mecanismo de defensa del hospedador. Esto lo expliqué en la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir. Sabemos que los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. A un paciente que no tiene inmunidad, como un paciente con HIV, no le podemos dar un bacteriostático. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el bacteriostático? El bacteriostático lesiona, sensibiliza a la bacteria de tal manera que el sistema inmune después termina eliminando ese microorganismo. Como el paciente inmunocomprometido no tiene sistema inmune, si le damos un bacteriostático no vamos a erradicar la infección. Entonces tenemos que darle siempre un bactericida. Factores locales. Bueno, factores locales como por ejemplo anaerobiosis, la presencia de sondas, la acidosis, la presencia de radicales libres, los detritus, son factores que muchas veces desnaturalizan
o impiden la llegada del antibiótico. Recién expliqué cómo pasaban por un transporte activo desde el espacio periplásmico adentro de la célula algunos antibióticos en las bacterias gram negativas. Bueno, por ejemplo, la disminución de calcio, el aumento de magnesio, la acidosis, la anaerobiosis o la deficiencia de glucosa, hace que el antibiótico no pueda pasar dentro de la bacteria. Por ejemplo, la irrigación también. Piensen en un paciente diabético, aparte de otras patologías. Un paciente diabético que no tiene glucosa intracelular. ¿Y de dónde va a sacar la energía la bacteria el antibiótico como para atravesar las membranas por transporte activo? Y bueno, se va a complicar. Aparte que no va a llegar correctamente por la angiopatía del paciente diabético. Edad. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que los niños son más susceptibles porque tienen un deficiente metabolismo, y los ancianos también porque tienen deficiente metabolismo, o el metabolismo cada vez desciende más, igual que la filtración glomerular, por ejemplo, o la función renal. Entonces, la edad es un dato importantísimo. Un ejemplo clásico: no se pueden dar fluoroquinolonas a menores de 8 años porque produce rotura del tendón de Aquiles, y no se pueden dar tetraciclinas en menores de 8 años. ¿Por qué? Porque cierran el cartílago epifisario y disminuyen, y inhiben el crecimiento. Entonces el nene puede quedar enano. Entonces la edad es muy importante. Factores genéticos. Bueno, uno solo voy a hacer mención, que es el déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, que cuando se le dan las sulfas produce anemia hemolítica. Las sulfas que nosotros utilizamos frecuentemente es el sulfamethoxazol trimetoprim, que son dos antibióticos que se dan de manera conjunta como cotrimoxazol. Son los antimetabolitos que alteran el metabolismo del ácido nucleico. Embarazo. Bueno, ustedes saben que todos los fármacos pertenecen a alguna categoría durante el embarazo. Por dar un ejemplo, los betalactámicos son todos categoría B y son muchas veces de elección en embarazadas. Un ejemplo también clásico es que las tetraciclinas son categoría D, o sea que se utilizan cuando no hay un medicamento más seguro, asumiendo riesgos importantísimos sobre el feto o sobre el producto de la gestación. Y uno que siempre preguntan es el que acabo de nombrar, el sulfamethoxazol más trimetoprim, o sea, el cotrimoxazol. Ustedes pueden decir sulfa tranquilamente. Las sulfas durante el embarazo producen kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? Las sulfas desplazan de su unión a proteínas plasmáticas a la bilirrubina, y la bilirrubina se va a acumular en los núcleos de la base. Entonces, eso es el kernicterus. El kernicterus tiene una mortalidad elevadísima, de 30% más. Y si no muere el producto de la gestación, es probable que tenga secuelas irreversibles. O sea, van a ser tonto y no hay manera de recuperarlo. Entonces, tiene una mortalidad muy elevada la utilización de sulfas durante el embarazo. Por eso están contraindicadas. Acuérdense del kernicterus. Alergia medicamentosa. Bueno, es clásica la alergia a las penicilinas. Si un paciente es alérgico a las penicilinas, no hay que darle ningún otro betalactámico porque tienen una reacción cruzada, produce una reacción cruzada en el 20% de los casos. Les repito cuáles son los betalactámicos: las penicilinas, a los cuales los pacientes son alérgicos normalmente, las cefalosporinas, los carbapemens y el monobactam. Esos son los betalactámicos. Y enfermedades concomitantes. Bueno, les mencioné la diabetes, que es importante. También les podría mencionar la insuficiencia renal. Acuérdense que el típico ejemplo de ajuste de la dosis en la insuficiencia renal es con los aminoglucósidos, que de hecho entra acá ajuste de la dosis en defensa también. Así que en algún momento lo voy a repasar. Y a diferencia de los años anteriores, ahora por un alumno que tuve, que está acá justamente, voy a
mostrarles un ejercicio resuelto, porque antes no los resolvía los ejercicios. Ahora, gracias a un alumno que está en esta clase, muestra un ejercicio resuelto. Así que mi agradecimiento hacia él, sabe quién es. Bueno, ahora bien, tratamiento combinado con antibiótico. Esto que vamos a ver ahora es netamente de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo para los que vieron la clasificación anterior de la clasificación de antibióticos de acuerdo a los parámetros farmacodinámicos, que el resultado era la posología de los antibióticos. Por eso ustedes utilizaban un antibiótico cada cierta cantidad de horas y a ciertas dosis. O sea, esa clasificación era una clasificación de laboratorio que determinaba la posología del antibiótico. O sea, después eso iba a estar en un prospecto. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto es algo de laboratorio que después, cuando ustedes ven una guía terapéutica, dicen, bueno, hay que combinar sí o no, o conviene o no conviene combinar estos antibióticos. Lo preguntan y está en el Goodman, pero es algo que a ustedes no les sirve en la vida cotidiana. Pero está en el Goodman y por eso lo toman. Hay dos métodos para verificar, para saber si es correcta o es incorrecta, si conviene o no conviene combinar dos antibióticos. Tenemos el método de dilución y el método de tiempo-aniquilación. La curva tiempo-aniquilación. El método de dilución es exactamente igual al que expliqué para determinar la resistencia al antibiótico. O sea, es en un medio de cultivo líquido donde se usan diluciones crecientes del antibiótico y se averigua la CBM, o sea la concentración bactericida mínima, y la concentración inhibitoria mínima. Y acá vamos a tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima. Entonces, si queremos saber si conviene o no combinar dos antibióticos, vamos a hacer lo siguiente si utilizamos este método. Vamos a utilizar la resistencia del antibiótico al microorganismo de el antibiótico A, o sea, método de diluciones crecientes en medio de cultivo líquido, y el antibiótico también con el antibiótico B por separado. O sea, lo hago con el antibiótico A, lo hago con el antibiótico B y después lo hago con el antibiótico A más B. Lo hice 3 veces, lo que hice hace un ratito. ¿Y qué hago? Y mido la SIM, veo cómo son las SIM. Ustedes ya saben que la SIM es una concentración plasmática. Es una concentración del antibiótico en el plasma. Eso es la SIM. Entonces, si la SIM resultante de la combinación de los antibióticos es menor al 25% de la SIM de los dos antibióticos por separado, eso se considera sinergismo. Fíjense, esta es la SIM del antibiótico A, la verde, esta es la SIM del antibiótico B, y ahora, ¿dónde debería caer la SIM del antibiótico, de la combinación de antibióticos? Tendrían que caer, por eso es el 25% acá. A ver, esperen que acá está. Tendría que caer por debajo de 25%. Bueno, cuando cae por debajo del 25%, la SIM de la combinación de ambos antibióticos en relación comparado con los dos antibióticos por separado se considera sinergismo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, para combinar los antibióticos y utilizar menos dosis de cada uno de los antibióticos. ¿Por qué? Porque en realidad es muchísimo mejor que utilizar cualquiera de los dos antibióticos por separado. En vez de utilizar antibiótico A por separado o el antibiótico B por separado, utilizamos un cuarto de la dosis de los dos antibióticos pero juntos. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos sinergismo, o sea que el efecto sea mayor a la suma de los dos efectos por separado, y ganamos que tenemos que dar menos dosis de los dos antibióticos. Con eso evitamos los efectos adversos clase A. Más adelante voy a explicar lo que es un efecto clase A. Los efectos adversos clase A son los dosis dependientes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un efecto dosis dependiente. Yo tomo alcohol. Salgo con mis amigos y tomo alcohol. Si sé que me controlo, a lo sumo estaré locuaz, verborrágico, desinhibido. Ahora, si no me controlo,
a lo mejor termino con ataxia, vomitando. Bueno, eso es un efecto adverso clase A, o con coma respiratorio. O sea, ¿de qué depende? De la dosis, básicamente, el efecto. Eso es un efecto adverso clase A, que ya los vamos a ver de nuevo. Entonces, evitamos los efectos adversos dosis dependientes con esto también. Ahora bien, si la SIM de la combinación de los dos antibióticos es mayor al 25%, pero es menor al 50%, se considera que se produce sumación o adición. Sigue conviniendo utilizar la combinación. ¿Por qué? Porque es mejor que dar la dosis completa de un antibiótico solo. O sea, sí conviene cuando se produce sinergismo, y combinar los antibióticos cuando se produce sinergismo, y adición por el método de dilución. Ahora bien, si la SIN de la combinación de los antibióticos cae por encima del 50%, se considera que son antagónicos y no conviene combinarlos. Entonces, ¿cuándo conviene combinar los antibióticos? Cuando por el método de dilución producen sinergismo o adición. Si no, no. Si no, no se aconseja y se trata de evitar la combinación de los antibióticos. Bueno, esto es para explicarle lo mismo, que en realidad no está tan claro, así que lo paso de largo. O sea, acá estarían las SIM por separado, y la SIM, en el caso, por ejemplo, del sinergismo, tendría que ser menor al 25%, o sea, tendría que ser menor a 4 veces de esto. Y en el caso de la adición tendría que ser menor al 50% de esto. Pero bueno, porque tiene que ser de cualquiera de los dos, pero de los dos en sí. O sea, este es el menos potente, ¿sí? Este es el menos potente, perdón. Pero bueno, no terminé realmente de armar una explicación fácil como para que usar esa diapositiva. Hay otro método para determinar si la combinación es conveniente o no conveniente. Les dije que se llama tiempo de aniquilación. Esto básicamente es así. Tenemos un inóculo que sabemos que es un número estándar de microorganismos. Le ponemos un antibiótico solo. Le ponemos el antibiótico A en un caso, después en el otro un antibiótico B, y en el otro le ponemos la combinación de antibióticos. Entonces, se considera sinergismo si la combinación de antibióticos mata más de 100 veces que el antibiótico más potente. Tiene que matar más de 100 veces. ¿Sí? Entonces, es conveniente la combinación de antibióticos cuando, utilizando el método tiempo de aniquilación, mata más de 100 veces, porque se considera que es sinergismo. Si mata menos de 100 veces o igual que el antibiótico más potente, se considera que es indiferencia, o sea, no conviene la indiferencia. ¿Qué quiere decir indiferencia? Que los dos antibióticos actúan separadamente, o sea, y no interfieren entre sí, actúan separadamente. Y cuando mata menos que el antibiótico más potente, se considera antagónico. Tampoco se aconseja cuando por el tiempo de aniquilación, por el método de tiempo de aniquilación, produce indiferencia o antagonismo. El antagonismo como quiere decir que interfieren en su mecanismo de acción. Por ejemplo, utilizar dos antibióticos que actúan en la subunidad ribosomal 40S, perdón, no 50S, perdón, 50S, y son bacteriostáticos los dos. Ahí producen antagonismo, porque uno interrumpe el mecanismo de acción del otro. En cambio, el sinergismo, el típico ejemplo de sinergismo es, por ejemplo, utilizar beta-lactámicos con vancomicina. Los beta-lactámicos actúan a nivel de la transpeptidación, en cambio la vancomicina actúa en un paso anterior. Entonces, los dos antibióticos actúan en la misma vía, que esta vía es la síntesis del peptidoglicano, pero en distintos lugares y no se interrumpen. U otro ejemplo de sinergismo es cuando, por ejemplo, utilizamos sulfamethoxazol trimetoprim, que los dos actúan en distintos lugares de la misma vía metabólica. Entonces se produce sinergismo. La acción de uno beneficia la acción del otro y viceversa. Entonces, para resumir, se aconseja combinar los antibióticos cuando se produce sinergismo por el método tiempo de aniquilación y se produce
sinergismo o adición por el método de dilución. Y no se aconseja o está contraindicado la combinación cuando se produce indiferencia por el método tiempo de aniquilación y antagonismo por los dos métodos. Les digo, hay varios métodos más, pero Goodman desarrolla estos dos. Y acá, y de esta manera, se determina si dos antibióticos pueden ser o es correcto combinarlos o no. Normalmente y a grosso modo se considera lo siguiente, es una regla que como siempre tiene sus excepciones. Bactericida se combina con bactericida y produce sinergismo. Bacteriostático se combina con bacteriostático y produce adición. Ahora bien, bactericida se combina con bacteriostático, se combina con bactericida o al revés, bactericida con bacteriostático y produce antagonismo. O sea, en general no se elige la combinación bactericida más bacteriostático, porque es la que produce antagonismo. A grosso modo, porque después tienen, por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis, que utilizan rifampicina, que es bactericida, y utilizan etambutol, que es bacteriostático. Así que siempre hay una excepción a las reglas. ¿Preguntas? Profe, ¿podrías repetir qué es lo que sucede cuando combinamos un bacteriostático con un bactericida? Un bactericida con un bactericida, sinergismo. Un bacteriostático como en un bacteriostático, adición. Y un bactericida más un bacteriostático, antagonismo. Gracias. De nada. Indicaciones de las combinaciones de antibióticos. Tratamiento empírico de una infección. Por ejemplo, tenemos una infección. Voy a definir primero lo que es el tratamiento empírico. El tratamiento empírico es cuando, por ejemplo, es cuando no tenemos el diagnóstico y la gravedad de la infección requiere utilizar un tratamiento inmediatamente y no podemos esperar a los datos del laboratorio, o sea, no podemos esperar hasta que se individualice el microorganismo y se le haga la resistencia al antibiótico. Entonces, un ejemplo muy claro es la meningitis. Necesitamos utilizar un tratamiento empírico. En la meningitis normalmente se utiliza un único medicamento, pero por ejemplo, si tenemos una infección a nivel, una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica, que generalmente se produce por combinaciones de anaerobio, por combinaciones de enterobacterias y demás. Bueno, generalmente si hay combinaciones de microorganismos, generalmente se utilizan combinaciones de tratamiento, ¿sí? Combinaciones de antibióticos, perdón. Como les decía anteriormente, tratamiento de las infecciones polimicrobianas. Para reforzar la actividad antimicrobiana, o sea, para producir sinergismo y para prevenir la resistencia. Esas son las indicaciones de la combinación de los antibióticos, del tratamiento combinado. Desventajas. Más efectos adversos. Obviamente disminuimos los efectos adversos dosis dependientes, los clase A, pero la mayoría de los antibióticos tienen efectos adversos clase B, que son los idiosincráticos, viene B de bizarro, que no dependen de la dosis, aparecen o no aparecen. Podría mencionar todas las erupciones cutáneas, el angioedema, el shock anafiláctico, la anemia plástica que produce, por ejemplo, el cloranfenicol. La mayoría de los efectos adversos que tienen los antibióticos son clase B. Entonces, si sumamos dos antibióticos, hay más probabilidad de que tengan efectos adversos clase B que no dependen de la dosis. ¿Aparecen o no aparecen? Erradicación de la microbiota y sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo con el Clostridium difficile, o un microorganismo saprófito oportunista como puede ser la candidiasis o un anaerobio. Aparición del microorganismo multiresistente, y si resiste a la combinación de antibióticos, agárrense porque es muy probable que resista a todo. No estamos expuestos a la combinación de antibióticos y que no es menor el mayor costo. Ahora sí, tipos de tratamiento de antibióticos. Y creo que lo único que falta son, si mal no recuerdo, lo único que falta son el mal uso de los antibióticos, si no me equivoco. Tratamiento definitivo. Y presten atención, porque la clase pasada les había hecho una pregunta y ahora les voy a pedir la respuesta. ¿Sí? Bien.
El tratamiento definitivo es toma de muestra, individualización, o sea, identificación del microorganismo y el antibiograma. ¿Y qué antibiótico vamos a utilizar? El antibiótico de menor espectro posible. O sea, si puede ser que afecte, o sea, que cubra solamente ese microorganismo, vamos a utilizar ese. Tenemos que utilizar el antibiótico más específico y de menor espectro posible. Ese es el tratamiento definitivo. Toma de muestra, identificación del microorganismo y antibiograma. Y utilizar el medicamento, el antibiótico con menor espectro posible. Tratamiento profiláctico. Ejemplo. El ejemplo más claro es la UP2, en donde el pacientito que tiene neumonía cuenta, o la pacientita, no me acuerdo, o la madre de la pacientita cuenta que hubo un caso de meningitis en la escuela. Bueno, a los que estuvieron en contacto con que tuvieron noción de foco, los que iban al mismo grado, por ejemplo, se debería hacer tratamiento profiláctico para la meningitis con rifampicina. Otro ejemplo, a la madre que va a estar en contacto con el pacientito o la pacientita enferma con meningitis, se le hace tratamiento profiláctico. O por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer una extracción dentaria, se utiliza generalmente un tratamiento profiláctico con amoxicilina 1 hora o 2 horas antes de la extracción dentaria. ¿Por qué? Porque durante la extracción dentaria se producen bacteriemias transitorias y si el paciente tendría alguna alteración cardíaca puede producir vegetaciones, lo cual en un futuro desencadenaría una endocarditis bacteriana. Generalmente se considera que cerca del 20% de las endocarditis bacterianas son secundarias a tratamientos, digamos, de las vías aéreas superiores, entre ellos los odontológicos. Las vacunas son tratamiento profiláctico, o sea, si yo voy a las montañas rocallosas al día de mañana, bueno, voy a utilizar un tratamiento profiláctico para la fiebre Q. O si voy a Brasil, me voy a vacunar contra la fiebre amarilla. Y como les dije yo, el tratamiento empírico es el tratamiento que no tenemos el diagnóstico, como en el caso de la meningitis, que tenemos que utilizar un tratamiento, instaurar un tratamiento antibiótico urgente, porque si no el pacientito o la pacientita o el paciente o la pacienta se muera. Acá en Rosario y en muchos lugares del país, por ejemplo, a la neumonía de la comunidad se la trata empíricamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la neumonía probablemente esté producida por neumococo. Hasta identificar el germen. O sea, el tratamiento empírico, por ejemplo, ceftriaxona en un paciente mayor de edad de 5 años en el tratamiento empírico de la meningitis. Fantástico. ¿Hasta cuándo utilizo ceftriaxona? Hasta que tengo identificado el germen y tengo el antibiograma para determinar cuál es el antibiótico más específico y con menor espectro posible. Y lo roto y ya está. Saco el tratamiento empírico y dejo el tratamiento definitivo. También se utiliza tratamiento empírico para las infecciones urinarias. Obviamente ya sabemos que todas las infecciones urinarias, o más del 95% de las infecciones urinarias, están producidas por Escherichia coli. Y en segundo término, muy abajo, muy lejos, está el Proteus y está la Klebsiella. Pero son todas enterobacterias y generalmente responden a los mismos antibióticos. Entonces, identificar el germen, bueno, ¿cuándo se hace? Por ejemplo, cuando tenemos una infección urinaria complicada, por ejemplo, por microorganismos no habituales, como por ejemplo Pseudomonas, Enterobacter. ¿Cuándo más? Cuando la paciente tiene alguna comorbilidad, el paciente tiene una comorbilidad como por ejemplo diabetes, trasplante renal, insuficiencia renal, o en hombres. En hombres conviene identificar el microorganismo y instalar un tratamiento definitivo. Preguntas. Bien. Uso incorrecto de los antibióticos. Yo tomé con Guerrero un día, no sé por qué me pusieron con Guerrero, que es compañero mío de la cátedra, y él le preguntó uso racional de antibióticos, perdón. ¿Qué es el uso racional de antibióticos? Es lo que no es incorrecto. O sea, que si sabemos qué es el uso incorrecto, sabemos qué es el uso correcto. ¿Sí? Bien. Voy a decir exactamente lo que dice el Goodman. Los puntos que da el Goodman. Infecciones que no responden, como por ejemplo la faringitis viral.
por ejemplo, algunas patologías virales en las cuales no hay antibiótico. Obviamente existen los antirretrovirales, existen los antivíricos, como por ejemplo el aciclovir para el herpes, el gardasil para el herpes, existen los antirretrovirales para el HIV, existe por ejemplo el oseltamivir para la influenza A, pero después no hay muchos más antibióticos para virus. Entonces, si tenemos una parotiditis, bueno, no utilicemos antibióticos, ¿sí? Fiebre de origen desconocido. La causa es la siguiente. La fiebre de origen desconocido puede tener origen o causa infecciosa, pero la causa infecciosa normalmente es debida a endocarditis bacteriana y debida a la tuberculosis. Entonces, a lo que hace referencia al Goodman es que no, vos tenés una endocarditis bacteriana, vos tenés tuberculosis, no vas a comprar el medicamento a la farmacia. No se utilizan los medicamentos habituales para esas enfermedades. Entonces, por eso, en caso de una fiebre de origen desconocido, hay que ver la causa y, por ejemplo, tratar la tuberculosis, que tiene su medicación específica, ¿sí? Igual que en el caso de la endocarditis bacteriana. Yo traduzco lo que dice el Goodman, que es bastante complejo, o no es muy correcto. No es muy claro, quiero decir. Es correcto, pero no es claro. Posología incorrecta. Cuando ustedes le dicen tomar el antibiótico durante 10 días, tómenlo durante 10 días, no lo tomen durante 7 días. ¿Por qué? Les explico. Cuando ustedes tienen una infección, la infección empieza a generar sintomatología y empieza a generar sintomatología cuando se reproducen, cuando los microorganismos encuentran un ambiente óptimo para su reproducción y se empiezan a reproducir. Y cuando tenemos un número de microorganismos, generan la signo-sintomatología. Antes no, pero antes ya existía la infección, pero no generaba sintomatología. Ustedes cuando toman antibióticos es probable que reduzcan la cantidad de microorganismos y desaparece la sintomatología. Entonces muchos suspenden el antibiótico porque desapareció la sintomatología, pero no erradicaron al microorganismo. El microorganismo dejó de hacer sintomatología porque está en menor número. Ahora bien, ustedes abandonaron el antibiótico, va a volver a crecer y va a volver a generar la sintomatología y la patología. Entonces, por eso primero hay que cumplir con la posología al intervalo que corresponde, a la dosis que corresponde y durante el tiempo que corresponde para erradicar la infección. Uso exclusivo de antibióticos, como por ejemplo tenemos un paciente que tiene una sonda infectada y tiene sintomatología. Bueno, primero hay que sacar la sonda y después dar antibiótico. O por ejemplo tenemos un paciente con un absceso, hay que drenar el absceso y después dar un antibiótico. Por ejemplo, tenemos un paciente accidentado en moto en el cual tiene medio pavimento de rosario en el cuerpo. Bueno, hay que sacar el pavimento para poder utilizar el antibiótico y que el antibiótico pueda actuar correctamente. Y falta de información bacteriológica. Los que le dije anteriormente. Por ejemplo, llegó un paciente con sintomatología compatible con la meningitis. Yo uso el tratamiento empírico, ¿sí? En algún momento lo tengo que suspender el tratamiento empírico, lo tengo que reemplazar por el tratamiento definitivo. Y si no tengo datos de laboratorio al día siguiente, o pasaron un día y medio, tírenle la puerta del laboratorio abajo, porque no puedo tener al paciente con el tratamiento empírico de por vida. Entonces necesito, o lo mismo que la neumonía, llega el paciente con neumonía, le hago el tratamiento empírico, bueno, lo tengo que reemplazar, cuando tenga los datos del laboratorio lo tengo que reemplazar por el tratamiento definitivo. Entonces, o en el caso que ustedes utilizan un tratamiento empírico porque se les cantó y no tiene información bacteriológica y no es correcta. Entonces, esto es el uso incorrecto de los antibióticos. Ahora bien, 2 minutos más. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien me puede decir cuándo utilizamos amoxicilina en una faringitis?